Buenas noches. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve? Buenas noches, Buenas doctora. Sí, tardes, sí se se ve. nota. Bueno, vamos a comenzar. El tema es desequilibrio hidroelectrolítico, sodio y agua. Disnatremes, porque ya hemos visto el tema de potasio, magnesio y calcio en la clase teórica. Bueno, el agua va a ser una parte muy importante de la composición del cuerpo, va a ser quien va a regir las fuerzas osmóticas y que van a dar va a ser el medio por donde van a difundir, van a van a estar las moléculas, van a estar los iones, los cationes, que es parte importante de la composición de la célula y finalmente de los tejidos, sistemas y la economía humana. El agua va a cruzar las membranas celulares a través de acuaporinas, que son importantes saber que el funcionamiento de las acuaporinas en cierta patología, por ejemplo, cuando hay disnatremias, algunas acuaporinas van a estar estimuladas por la aldosterona y van a estimular que se haga la natriuresis, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando se activa el factor de natriurético, igual van a estimular ciertos canales que van a hacer que el agua difunda o se expulse, ¿no?, de la célula. Para que el líquido intracelular y el extracelular tengan un balance, eso es importante. Todo lo que está afuera tiene que ser similar a lo que está adentro para que se mantenga lo que nosotros conocemos la homeostasis, ¿no? La osmolaridad va a depender, es la cantidad de solutos que tiene la célula, ya sea en el intra o en el extracelular. Nosotros sabemos que el peso, el agua corporal total va a ser 60% en el varón, 50% en la mujer. Y de ese 60% del agua corporal total, un 40% corresponde al líquido intracelular y el 20% al extracelular. Otro porcentaje va a ir al agua del plasma y otro porcentaje al agua intersticial, que va a corresponder al mismo líquido extracelular. Ya entrando más al tema, la hiponatremia se debe a la retención de agua. Por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis, hacen hiponatremias dilucionales. ¿Por qué? Porque si bien estarían en una cantidad relativamente suficiente el sodio dentro del organismo, en el extracelular, como ese extracelular va a estar expandido, el agua no va a estar, o sea, va a haber mucho más agua. Estos pacientes hacen edemas, están sobrecargados, hacen ascitis. Entonces, va a haber como que aumento de líquido en el tercer espacio, hay retención de agua y eso va a hacer que el sodio se diluya, ¿no? Y la osmolaridad, por ende, va a tender a bajar porque la osmolaridad tiene una fórmula que la vamos a ver después, y en esa fórmula vemos que quiénes son los mayores determinantes va a ser el sodio, sobre todo, ¿no? Entonces, al haber una hiponatremia, por lo general tendría que haber una hipoosmolaridad ¿qué es la tonicidad? ¿Qué es la osmolaridad efectiva? Se refiere a cómo esos solutos van a crear esa fuerza de atraer o expulsar partículas, ¿no? Esa tonicidad va a ser lo que va a crear la permeabilidad o cambios transcelulares del agua, movimiento. Y aquí está más de forma más esquemática. Mientras uno es más joven, los neonatos en edad infantil tienen hasta 75% del agua corporal. En hombres habíamos dicho 60, mujeres 40, y ya en la vejez ya es mucho menos, ¿no? En hombres 50 y hasta 40, 45 en las mujeres. En el intracelular va a estar sobre todo 40%,
va a estar predominantemente en potasio y magnesio. Y en el extracelular, que están principalmente sodio y cloro. Esto va a estar dividido entre el líquido plasmático, intersticial y intracelular. En el plasmático va a estar el agua, proteínas, grasa, glucosa, vitamina, hormonas. En el intersticio va a estar linfa, aminoácidos, ácidos grasos, coenzimas. En el transcelular va a estar líquido sinovial, cefalorraquídeo, líquido peritoneal, líquido pleural, líquido pericardial, intraocular, endolinfa y perilinfa. La concentración en el extra y en el intra, como ya lo habíamos mencionado, va a estar en el extra sodio y cloro y en el intra potasio. Una cantidad de magnesio, también van a ser aniones orgánicos como el fósforo y también proteínas. En los principales compartimentos, que así debería estar en el plasma, va a estar el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio, como cationes, y como aniones el cloro, el bicarbonato, el fosfato y las proteínas. Y en el líquido intersticial va a tener una composición muy similar, pero va a variar obviamente con el intracelular, lo que habíamos hablado, ¿no? La composición de calcio y de magnesio es mucho más alta, lo mismo de fosfato y proteínas en el intra que versus en el plasma. Entonces aquí vienen conceptos importantes como es el volumen circulante efectivo, que va a ser el líquido que se perfunde apropiadamente en los tejidos, ¿no? Va a ser aquel líquido que va a dar, que va a perfundir, que va a provocar o va a determinar una presión arterial. Va a ser ese volumen que crea que haya flujo, que haya presión, que haya circulación, ¿no? Entonces, ese volumen circulante efectivo depende mucho del líquido que va a ir perfundiendo, ¿no? Entonces, el volumen circulante efectivo va a depender, tiene mecanismos regulatorios, ¿no? Que tanto van a ser mecanismos sistémicos como mecanismos renales. Este volumen circulante efectivo tiene receptores sistémicos como el flujo sanguíneo renal, el índice filtrado glomerular, ¿no? Aquí vemos en primer lugar que cuando baja el volumen circulante efectivo, efectivamente baja también la presión arterial. Esto va a ser sensado por los vagoreceptores, del nervio glosofaringeo, del neumogástrico del vago, los cuales van a estimular los centros cardiovasculares. Estos van a estimular el sistema nervioso simpático, el glosofaringeo y el neumogástrico. Y también van a estimular, o en realidad van a inhibir el sistema nervioso parasimpático, lo cual va a provocar un efecto de contrarrestar esta hipotensión arterial con vasoconstricción y taquicardia. ¿Por qué? Porque ellos están sensando que el volumen está disminuyendo. ¿Qué significa que disminuya este volumen circulante efectivo? Que no va a haber la misma irrigación para el corazón, para el cerebro, para el riñón. Y al ver que cae este volumen circulante efectivo, tiene que haber una respuesta, no te puedes quedar así, el organismo no se queda así. Y hay una respuesta compensatoria que va a ser provocar vasoconstricción y taquicardia. ¿Taquicardia para qué? Para que haya más latido y haya más flujo, ¿no? El efecto renal va a ser una disminución del filtrado glomerular. ¿Para qué? Porque no nos conviene que si estás perdiendo sangre o estás hipovolémico, no puedes estar orinando normal. Dejas de orinar para que retener toda esa agua y disminuye el infiltrado glomerular y aumenta la reabsorción de agua y sodio. ¿Para qué hace esto? Porque el sodio y el agua, hemos dicho que son como hermanos gemelos, tienen que ir juntos a todo lado. Entonces, a la vez que se va el sodio, se va agua también. Entonces, tienen que tratar de retener el agua y el sodio. En los mecanismos sistémicos, ahí está la autorregulación, lo que habíamos dicho del flujo sanguíneo renal, quién va a censar, dónde se va a censar la arteriola aferente, en la hipertensión arterial, ¿qué va a suceder con la arteriola aferente? Se va a contraer, y en cambio en la hipotensión se va a dilatar, y esos sensores van a activarse e ir viendo que
o disminuyen, aumentan el filtrado glomerular. También van a haber receptores a nivel de lo que es la aurícula, ¿ya? Sobre todo la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, cuando hay hipervolemia, se puede estirar o en otro caso se puede contraer y va a aumentar y va a empezar a secretar. Al aumentar el volumen plasmático efectivo, va a aumentar el patrón natriurético y lo que va a provocar es la natriuresis. Dicen, a momento estamos hipervolémicos, entonces, ¿cuál es el objetivo? Cuando estás hinchado, orinar más, ¿no? Entonces, ellos provocan mediante el aumento del factor natriurético la natriuresis. Los vasoreceptores que aquí habíamos hablado, que también se localizan en el arco aórtico y seno carotídeo, los van a sensar estos nervios. Entonces, van a activar tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático. Y finalmente, los osmoreceptores que van a modular la activación del ADH, que aquí también está mencionada, el efecto de la ADH, ¿no? Por ejemplo, cuando toman sus bebidas espirituosas y demás, la ADH se inhibe. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente orinan más. Entonces, ahí va el efecto de la ADH, que se puede inhibir o se puede estimular. Aquí tenemos está un poco borroso, un esquema de la nefrona. ¿Cómo ingresa? Aquí habíamos dicho que en algún momento o se dilata o se contrae esta arteriola aferente. Va a entrar a lo que es la cápsula de Bowman, el glomérulo. Empieza las fases para producir orina son la filtración, la secreción, la reabsorción y finalmente la eliminación, ¿no? Entonces viene la perfusión, viene la sangre, ingresa y va a entrar al túbulo contorneado proximal, donde aquí se va a secretar la urea. Va a haber transporte de iones de agua, de otros compuestos, va a haber la reabsorción controlada por retroalimentación. Luego comienza su paso por el asa de Henle. Vamos a ver la parte descendente y luego la ascendente. En la parte descendente se va a tratar de absorber agua y en la parte ascendente se va a tener que eliminar agua y en la ascendente eliminar sodio. Va a seguir circulando, o sea, es esto cómo se va formando la orina, ¿verdad? Y llegamos al túbulo contorneado distal, donde va a seguir habiendo intercambio de agua e iones para que finalmente se vaya al túbulo colector para la eliminación. Dentro de los mecanismos renales que van a dirigir sodio y agua, están en primer lugar. Si bien es esto, el filtrado glomerular también está regido por el sistema simpático y parasimpático, por lo que habíamos hablado de los vasoreceptores, pero también por propios mecanismos renales, ¿no? Uno de ellos va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina se va a secretar cuando hay hipotensión, hipovolemia, hiponatremia o hipocalemia. Esto se secreta o se va a censar en realidad en el riñón, ¿no? Pero ¿cómo comienza este eje? El angiotensinógeno que se va a producir en el hígado, que se va a convertir en el plasma mediante la renina, en la angiotensinógeno 1. La enzima convertidora de angiotensina que se produce en el pulmón. Esta enzima convertidora de angiotensina va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es uno de los más potentes vasoconstrictores que tiene el cuerpo, que puede va a tener muchas funciones de la angiotensinógeno 2. Aumenta la actividad simpática, o sea que puede provocar más vasoconstricción, que habíamos visto en la diapositiva anterior. Aumenta la reabsorción de potasio, sodio y cloro, y la excreción de agua, ¿no? Entonces
va a provocar este intercambio que lo habíamos visto también en la clase teórica de potasio, va a estimular estos canales de sodio-potasio ATPasa. También va a estimular la glándula adrenal mediante la producción de aldosterona. Va a estimular la vasoconstricción arteriolar para provocar vasoconstricción. Habíamos dicho que es uno de los más poderosos vasoconstrictores. Y también va a estimular la glándula pituitaria en su porción posterior para la secreción de ADH con el objetivo de reabsorber agua. Todo esto tiene un objetivo de retención de agua y sal para mejorar el volumen circulante efectivo y mejorar la yuxtaglomerular. Todo esto va a hacer que se secrete la renina y esto va a estimular, es como un círculo que va haciendo su estímulo. Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otros factores que van en los mecanismos renales está el factor natriurético y la hormona antidiurética, que la ADH va a estimular el receptor B2, proteína G, adenina ATP adenosiclasa, segundo mensajero, proteína sinasa A dentro del riñón y va a provocar la permeabilidad de la membrana para estimular la eliminación de agua y sodio. Cuando el volumen extracelular está aumentada, va a haber lo que habíamos descrito anteriormente, aumento de la distensión auricular, aumento del factor natriurético. Este factor natriurético va a contrarrestar en algún caso la actividad de la renina, va a disminuir la actividad de la angiotensinógeno, de la aldosterona, con el fin de excretar sodio. Entonces, estos son natriuréticos y por este otro lado, estos otros son retenedores o atraen sodio. El volumen circulante efectivo va a ser sensado por los vasoreceptores y a nivel renal. No es lo que vemos, es todo lo que hemos explicado, pero esto está de forma más gráfica, ¿no? Puede activar descarga adrenérgica, aumenta la contractibilidad del corazón por los receptores beta 1, aumenta la resistencia vascular por receptores alfa 1, aumenta el gasto cardíaco. Por otro lado, la presión de la arteriola aferente va a provocar disminución de la presión hidrostática glomerular, disminución de la tasa de filtrado glomerular, disminución de la cantidad de cloruro de sodio que llega al aparato yuxtaglomerular del riñón, estimulación de la síntesis de renina, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por otro lado, también se va a activar el sistema de arginina-vasopresina, el ADH para aumentar la reabsorción de agua. Hay un feedback glomerulotubular y puede haber reabsorción de cloruro de sodio, volumen circulante que va a alterar el volumen circulante de la arteria eferente, aumenta la presión de la arteria eferente, aumenta la presión hidrostática y aumenta la tasa de filtrado glomerular. Todo va a depender el balance hidrosalino o del agua, va a depender de cómo está ese volumen circulante efectivo, si está alto o está bajo, si se sensa hipovolemia o hipervolemia, y en base a eso se van a activar, por ejemplo, en hipervolemia, habíamos dicho que se activa el factor natriurético. En cambio, en los otros casos, la renina, la aldosterona se van a activar, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué mecanismo se esté sensando. El valor normal que habíamos dicho de sodio es de 135 a 145, menos de 135 es la hiponatremia. Se puede catalogar como leve arriba de 120 y severa abajo de 120. También se puede catalogar como aguda, aquella que evoluciona en menos de 48 horas, y crónica, aquella que está más de 48 horas. La clínica va a depender de la severidad de la caída del sodio. Hay pacientes que llegan, los abuelos, por ejemplo, llegan con hiponatremias, ya por la edad, por cómo se distribuye su agua corporal total, por cómo es su nutrición, y generalmente no se corrige rápidamente estas hiponatremias. La osmolaridad está definida por esta fórmula, que es
2 por sodio más glucosa entre 18 más urea dividido entre 6. El mayor determinante de la osmolaridad, como ya lo habíamos dicho, es el sodio. Los cambios en la osmolaridad no son por cambios directos de los valores del sodio, sino por la cantidad de agua. Y eso es lo que hablábamos en un principio, en una de las primeras diapositivas, cuando habíamos hablado de en la hiponatremia dilucional. No se trata, el sodio puede estar casi en los valores que siempre requerimos, pero como hay exceso de agua, esto se diluye. Los cambios en la osmolaridad repercuten en el intracelular. La hiponatremia entonces tiene que ser catalogada mediante la osmolaridad, sea hipoosmolaridad, sea isoosmolaridad o sea hiperosmolaridad. ¿Por qué? Porque si hay hiponatremia con hiperosmolaridad significa que estaremos tratando una hiperglicemia, más que todo, ¿no? O estamos ante una hiponatremia inducida por medicamentos como soluciones hipertónicas. Si hay una hiponatremia con isosmolaridad, estaremos hablando que quizá más que una hiponatremia como tal, hay una hiperlipidemia o una hiperproteinemia. Por ejemplo, en los pacientes con que habíamos visto el mieloma múltiple. Y esta va a ser la verdadera hiponatremia hiposmolar, la cual se tiene que catalogar por euvolemia, hipovolemia o hipervolémica. En la hiponatremia hiposmolar vamos a valorar la hipovolemia, ¿no? Entonces, la hipovolemia significa que no va a haber, que va a haber una falta o déficit de agua, ¿no? Va a haber un déficit de agua, un excesivo déficit de sodio. Entonces ahí vamos las causas más frecuentes, que pueden ser vómitos, diarrea, tercer espacio, pérdidas renales. En la euvolemia, con una supuesta normalidad de agua, o sea, el paciente está con hiponatremia, pero no vemos que hay déficit de agua, no hay deshidratación, entonces podremos sospechar una insuficiencia suprarrenal, en un hipotiroidismo, en un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. En la hipervolemia, o sea, cuando hay sodio, hiponatremia, el sodio está bajo, pero está hipervolémico. En este paciente vamos a considerar esta falla cardíaca, la cirrosis renal, porque no es que el sodio esté bajo, o sea, lo que tiene que quedar claro en este tipo de hiponatremia hipervolémica es que el sodio habíamos dicho, por ejemplo, de potasio, la cantidad que tiene que ver en el extra, son 4.000 miliequivalentes que tenemos en todo el cuerpo de potasio y solo hay 60 más o menos que está afuera, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que están los mismos 60, pero están súper diluidos, hay mucha agua mezclada, entonces por eso cuando vamos a medir que está bajo, pero no está bajo como tal, sino está en condiciones normales, pero está muy diluido. Entonces, esa hipervolémica es por esta dilución, por falla cardíaca, cirrosis y insuficiencia renal. Aquí vemos cómo se mueve el agua en una solución isotónica, ¿qué significa esto? Aquí está el glóbulo rojo y esta solución en la que está es una solución que tiene las mismas características de dentro de la célula. Entonces, ¿cómo se compensan? Aquí está un valor de 100 y aquí hay un valor de 100, entonces se compensan, ni sale ni entra. Cuando estamos en una solución hipotónica, significa que esta solución de afuera tiene una osmolaridad mucho más baja que el de la célula, ¿no? Entonces, por ende, tiende a entrar agua a la célula, a los glóbulos rojos, tienden a hacer la hemólisis. Y cuando en realidad estamos en una hipertónica, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Hace una crenación, o sea, esta se deshidrata, no está normal, y eso es lo que sucede cuando hay una solución hipertónica, tiende a sacar todo el movimiento de electrolitos, va hacia el extracelular. En la hiponatremia, habíamos dicho, osmolaridad baja, osmolaridad normal. Cuando hay hiponatremia con osmolaridad normal, no se cataloga como una hiponatremia verdadera, se cataloga como una pseudo-hiponatremia. Y una hiponatremia con osmolaridad alta tampoco es una verdadera hiponatremia, se debe a que puede estar recibiendo soluciones hipertónicas, manitol, o está con hiperglicemia. La verdadera hiponatremia es aquella con osmolaridad baja.
Y se cataloga en lo que ya habíamos hablado: hipovolémica, normovolémica, hipervolémica. La hipovolémica puede estar dada por pérdidas renales como diuréticos, diuresis osmótica, insuficiencia suprarrenal, nefropatía, síndrome de pérdida de sal cerebral, cetonuria, bicarbonato. En las gastrointestinales puede estar dado por sudoración excesiva, tercer espacio, madura, etcétera, que nos va a ayudar a diferenciar de una de la otra el sodio urinario, que en este caso de la renal va a estar más de 20 y en las causas extrarrenales menos de 20. En la normovolémica, por ejemplo, varios de los casos que ya hemos visto, alguno era diabetes insípida, alguno era cerebro perdedor de sal, algunos eran CIHAT, ¿no? Entonces, tienen que ir viendo por qué se les menciona ciertas cosas para que ustedes vayan viendo en qué más o menos, en qué categoría corresponde los casos que se les ha dado. Los diuréticos tiacídicos en la normovolémica puede ser por hipotiroidismo, CIHAT, insuficiencia suprarrenal, fármacos. También el sodio urinario va a estar mayor de 20. Y en la hipervolémica es fácil porque el paciente va a tener ya antecedentes de una insuficiencia cardíaca o de cirrosis, etcétera. Y ahí es donde vamos a valorar también el sodio urinario. En el cuadro clínico, nosotros vamos a ver sobre todo las hipernatremias van a tener sintomatología neurológica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que llega el paciente, ya les he dicho, anciano, está con hiponatremia de 122 y se asustan y les corrigen y hacen al final edema cerebral, ¿no? Generalmente cuando hay hiponatremia, este paciente va a estar hiposmolar, hipovolémico. Generalmente puede estar hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, pero estos pacientes o están deshidratados por lo general y al haber una pérdida de agua va a haber una osmolaridad elevada y va a haber una serie de adaptación rápida o adaptación lenta, donde por eso es que el máximo que podemos corregir de sodio es de 10 miliequivalentes, porque si corregimos más no le vamos a dar chance a actuar a esta adaptación lenta, solo va a haber la adaptación rápida, va a haber acumulación de osmolitos, cuando la osmolaridad se va a elevar dentro del cerebro y va a provocar edema cerebral. Entonces el tratamiento adecuado de corrección lenta es corrección lenta de la hiponatremia. No podemos hacer una corrección rápida porque podemos provocar edema cerebral. Los signos y síntomas que vamos a ver son trastornos de la conciencia, cefalea, calambres, anorexia, náuseas, vómitos, reflejos patológicos, convulsiones. Y va a ser, depende a cómo está, ¿no? El paciente. Cuando está con hipovolemia, obviamente si estas son las causas, hay que tratar la causa de fondo y manejo protocolizado de shock. Cuando hay igual esta euvolemia, por ejemplo, en síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, hay que más bien restringir porque no está hipovolémico como en este caso. Se restringe la hidratación, antagonistas de receptores del ABP y tratar la causa de fondo. En la hipervolemia lo mismo, se restringe la hidratación, valora el uso de diuréticos y tratar la causa de fondo. Lo que está desencadenando ese trastorno disnatrémico se corrige. Corregir la depresión de volumen si es que corresponde y solución hipertónica si es que corresponde, restricción hídrica y uso de diuréticos. Terapia anticonvulsivante. Lo ideal es no aumentar más de 8, hasta 10 dicen algunos libros, depende de la literatura que vayamos a leer, pero 8 es un buen parámetro en las primeras 24 horas. Si hay síntomas neurológicos graves, se puede hacer la corrección rápida de un equivalente litro hora en 4 horas. El mejor indicador de respuesta es la mejoría de los síntomas neurológicos. Si nosotros vamos a corregir más de 8 a 10 equivalentes en 24 horas, podemos provocar incluso una hipernatremia y aumenta la concentración de plasma y sucede esta desmielinización osmótica
¿Qué es lo que va a ocurrir? Y yo he visto casos de desmineación osmótica, los pacientes mueren. Entonces, ¿cómo se corrige la hiponatremia sintomática? Por eso sí decía en su pregunta del examen, hiponatremia aguda con síntomas neurológicos severos, se funde por solución hipotónica al 3%, 2 ml kilogramo IV y en bolo de 5 a 10 minutos, ¿no? Se espera que el sodio sérico aumente 2.000 equivalentes con esta infusión. Se puede repetir 1 a 2 infusiones de esta. Es poco probable que la causa de encefalopatía sea la hiponatremia si se logra aumentar el sodio en 5.000 equivalentes. O sea, le pasamos este bolo que habíamos dicho, 2 ml kilogramo. Si el paciente pesa 50, son 100 ml, ¿no? O sea, máximo 100 ml, se prepara y se infunde y se pasa ese bolo de 100 ml de solución hipertónica al 3%. Pasas de una hora, mides el laboratorio, si estabas en 118, mides, pasas tu bolo, mides. Si no has subido, está en 119, le pasas un bolo más, vuelves a medir y has subido a 122, sigue con síntomas neurológicos, puedes pasar hasta un tercer bolo y vuelves a medir. Y si has subido de 118 a 123, es lo que te dice, y ya reaccionó el paciente, la lograste. Pero si has subido más de 5.000 equivalentes, 124, un ejemplo, y no mejora el paciente, hay que ver otra forma de reposición más larga y quizá ese sodio, esa hiponatremia no sea la única causa por la que el paciente está en estuporoso o en coma, ¿no? Hay que valorar luego del segundo bolo cada 2 horas durante la corrección, suspender al desaparecer los síntomas severos. Si el paciente ha mejorado, se suspende y se suspende también cuando ya hemos corregido los 10.000 equivalentes que habíamos dicho. No se debe pretender llevar el sodio sérico a los valores normales. Eso es clave en este tema. Recordar que la restricción hídrica generalmente suele ser el tratamiento, pero a veces no es suficiente. Luego de la desaparición de los síntomas de encefalopatía severa, se corrige teniendo en cuenta la causa desencadenante y se puede calcular el sodio a aportar. ¿Cómo se calcula? Tenemos que saber los tipos de soluciones que tenemos. Generalmente en el medio se puede preparar cloruro de sodio al 3%, no tenemos como tal, pero si se prepara tenemos el cloruro de sodio al 0,9, al 20 tenemos nosotros el que viene en ampolla, y también el bicarbonato de sodio que viene al 8.4%, ¿no? Que son parte del arsenal terapéutico que tenemos. Entonces, si nosotros queremos ya corregir esta hiponatremia, hemos entrado, el paciente ha entrado con un 118, hemos corregido los primeros 8.000 equivalentes en 24 horas, y luego, ¿qué hacemos? Se utiliza esta fórmula, que es los 1.000 equivalentes de sodio que queremos aportar, el sodio deseado menos el sodio real, por 0.6 por kilogramo de peso, donde sodio deseado es lo que queremos lograr. 135 a 145 es el valor normal. Generalmente queremos lograr a un 140, 138, porque no vamos a ir al límite de 145, ¿no? El sodio real es lo que se mide y el agua corporal total, por ejemplo, estos en niños es de 0.6, en varones y 0.5 en mujeres. La fórmula de Adrogue, el cambio de sodio por cada litro de solución infundida será cambio de natremia por cada litro de solución, sodio en la solución, sodio sérico, agua corporal total. Luego hay que calcular el volumen y la velocidad de infusión. Por ejemplo, con 1 litro de solución elegido, el sodio sérico ascenderá 16.000 equivalentes. Se deberán pasar 625 para ascender solo 10. Sí hay que hacer el cálculo si yo voy a utilizar esta solución al 3%, ¿cuánto va a subir? Entonces, para eso sirve la fórmula de Adrogué-Marías, para saber cuánto sube el sodio y cuánto tenemos que pasar, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mujer de 76 años con 46 kilos, el sodio sérico está en 112, la osmolaridad en 228, si es una hiponatremia hiperosmolar, es una verdadera hiponatremia, está somnolienta, vamos a utilizar una solución
hipertónica al 3%. Entonces el sodio infundido menos el sodio sérico dividido entre agua total. 513 es lo que va a tener, esta es la solución de hipertónica al 13%, menos 112, que es lo que está aquí está la fórmula, ¿no? Sodio infundido menos el sodio sérico. Y de abajo lo corporal total, 21, que es de estos 46 kilos, más 1. Entonces nos va a salir que son 18.2 mil equivalentes litro que queremos corregir. Por otro lado, vamos a tener que... ¿dónde está esto? 8.000 equivalentes. Ya. 18. Esto es 8 y ya no me acuerdo dónde sale. 8 por... Ya. Estos 18, esto es regla de 3. ¿Cuántos 18 mil equivalentes litros que lo que queremos infundir? De estos 513, ¿cuánto vamos a tener que pasar? Son 440 de la solución hipertónica que viene de 1000 ml. Solo necesitamos 440 ml que nos saldría a 18.3 ml hora, ¿no? Esto nos va a subir lo que queremos, nos va a subir 18.2 mil equivalentes litro, que es lo que sale a 18.3 ml hora. Al aportar sodio tenemos que tener en cuenta que se va a subir la osmolaridad del intersticio y que si lo hacemos de forma brusca vamos a desplazar desde el espacio intracelular al extracelular ciertas partículas. Entonces la tasa de corrección no debe ser mayor de 0.5 a 1 mil equivalente litro hora y se deben enlantecer ni bien desaparecen los signos. Por eso, por lo tanto, lo que nosotros corregimos siempre tiene que ser más o menos 8 a 10 mil equivalentes en 24 horas. Y todas las infusiones estas que hemos hablado tienen que ser por lo menos en 10 horas, ¿no? Las soluciones que nosotros hablamos, que hemos visto también son estas. ¿Cuántos mil equivalentes o milimoles tienen de sodio? Los pacientes que están con una hiponatremia normo o hipervolémica, lo que habíamos visto los pacientes con falla cardíaca o que tienen un CIHAT, por ejemplo, una insuficiencia adrenal, ¿qué es lo que sucede con esos pacientes? Más bien se restringe agua, se puede dar diuréticos de 1 miligramo kilogramo dosis acompañada de solución fisiológica por vía IV. O sea, vamos a tratar de que orine, pero también se aporta algo de líquido para que, como estás abriendo la pila, estás aportando, tienes que aportar igual endovenoso. Aquellos pacientes que tienen hiperaldosteronismo secundario, como la insuficiencia cardíaca y la cirrosis, se deberá iniciar restricción de agua y sodio para ver y hay que controlar las pérdidas, los egresos. Si el paciente presenta hiponatremia hiponormovolémica, no se obtiene respuesta al diurético, se indicará diálisis peritoneal. En caso de hiponatremia hipervolémica con insuficiencia renal, la indicación es la diálisis. Si el paciente presenta compromiso hemodinámico con hipovolemia real, hay que tratar la reposición de volumen y una vez resuelto el cuadro hemodinámico se va a indicar la restricción de agua y de sodio. La hipernatremia va a tener una clínica muy similar a la hiponatremia. En este caso, el sodio va a estar arriba de 145, pero severa arriba de 155. Aguda crónica, lo mismo en los mismos tiempos, siempre va a ir acompañada de hiperosmolaridad, son productos de un déficit de agua corporal total en relación al sodio. La clasificación que puede ser leve, moderada, severa, de 146 a 150 leve, moderada 151 a 159, severa más de 160, aguda crónica, con sintomatología neurológica o no neurológica, que puede ser
no hemodinámica o hemodinámica, y por el estado de volumen también se va a valorar el estado de volumen en esta clasificación, que puede ser hipovolémica por pérdida de agua y sodio, isovolémica con el volumen circulante efectivo normal e hipervolémica con volumen circulante efectivo alto. 3 mecanismos que pueden producir hipernatremia: el exceso de sodio, como una leche de fórmula mal preparada, exceso de bicarbonato, ingestión de agua de mar, infusión de soluciones hipertónicas, hiperaldosteronismo, enemas con soluciones hipertónicas, Cushing, déficit de agua como la diabetes insípida central, tumores, tuberculosis postraumática, meningitis, encefalitis, diabetes insípida nefrogénica, pacientes con ingesta inadecuada de agua, adipsia, hipodipsia, déficit de agua de sodio como ser diarrea, vómitos, catárticos osmóticos como la lactulosa, pérdidas cutáneas, quemados, renales, diabetes mellitus, enfermedades renales crónicas, fase poliúrica de la necrosis tubular aguda, diuresis postobstructiva, que son causas de hipernatremia. También puede haber hipernatremia cuando hay pérdida de agua. Cuando ustedes escuchen pérdida de hipernatremia, lo primero que se tiene que venir a la mente es que hay un déficit de agua, ¿no? Entonces, al haber ese déficit de agua, ¿por qué ha habido ese déficit? ¿Por qué hay déficit de agua? Porque hay pérdidas insensibles aumentadas, o hay pérdida gastrointestinal, renal, alteraciones hipotalámicas, y todas estas patologías provocan esa pérdida de agua. O lo otro es que se ha ganado mucho sodio, como al administrar soluciones hipertónicas. Entonces, y la hipernatremia, vamos a ver si hay un antecedente de incremento del aporte de sodio vía oral o IV, o sea, es una de las determinantes. Si hay hipernatremia por ganancia de sodio, o y hay hipervolemia o no. Entonces, cuando no hay y hay pérdida de agua, esta hipernatremia, hay que ver si es euvolémica o hipovolémica. Euvolémica puede ser oligúrica, orina hipertónica, pérdidas extrarrenales, y cuando hay poliuria vemos una orina hipotónica, pérdidas renales, que pueden ser una diuresis acuosa o diabetes insípida, que pueden ser una diuresis osmótica, que puede también estar relacionado a estas patologías. Cuando el volumen circulante, cuando la volemia está baja, podemos decir que hay pérdidas renales o extrarrenales, como diarrea, sudoración excesiva, quemaduras, fístulas, y medimos también el sodio urinario para ver si realmente está relacionado con esa orina hipertónica. Si es pérdidas renales, probablemente sea una diuresis osmótica. Tenemos que medir el sodio urinario, que estaría arriba de 30. Cuando es normal, hay una hipernatremia con volumen normal. Igual pueden ser pérdidas extrarrenales por pérdidas insensibles o pérdidas renales como una diabetes insípida. Y cuando está aumentado, vamos a sospechar lo que habíamos dicho: el uso de soluciones hipertónicas, mannitol, síndrome de Cushing, síndrome de Cohn, y vamos a corroborar con un sodio urinario. Factores de riesgo para hacer la hipernatremia, ambas cosas son comunes, tanto la hiponatremia como la hipernatremia. En la hipernatremia, ¿qué factores de riesgo tenemos? Los extremos de la vida, los inmovilizados crónicos, el estado mental alterado, enfermedades del sistema nervioso central, fármacos como diuréticos de asa, litio, anfotericina, demoxiciclina, foscarnet. Las manifestaciones clínicas generalmente aparecen después de que se eleva arriba de 160.000 equivalentes. Pueden tener signos de deshidratación porque hay pérdida de agua por lo general, y va a ser provocada, puede incluir el cuadro clínico: hipertermia, taquipnea, debilidad muscular, hiperexcitabilidad, decaimiento, letargia, convulsiones, coma y hasta la muerte. Es frecuente, hemos visto casos de hemorragia sutural, subaracnoidea parenquimatosa, y sobre todo en neonatos, pero también en extremos de la vida como son los ancianos. Se ha descrito en algunos casos complicaciones trombóticas,
al producir un aumento de la osmolaridad plasmática. La hipernatremia provoca deshidratación celular. Esta hipernatremia hiperosmolar, que va a ser la verdadera, provoca esa deshidratación celular que puede llevar a la mielinólisis pontina, ¿no? Que igual al tratar una hiponatremia crónica podemos irnos a la hipernatremia y provocar esta mielinólisis pontina. Y por eso es que también está en la hiponatremia hay que tener mucho cuidado por la adaptación lenta que habíamos dicho, y también corregir esta hipernatremia. El cerebro igual va a estar adaptado a la hipernatremia, entonces si nosotros corregimos rápido, igual podemos provocar edema. ¿Cuáles van a ser los principios de manejo? Igual, no debemos disminuir el sodio más de 8 equivalentes en 24 horas. El mejor indicador va a ser la mejoría de los síntomas neurológicos. Igual vamos a tener en cuenta que como está con hipernatremia, no le vamos pues a aportar nosotros más sodio, ¿no? Nuestra elección va a ser cloruro de sodio, en este caso las soluciones glucosalinas que tienen esta cantidad mucho más baja de sodio, tal vez en algunos casos agua. Entonces, el tratamiento de la hipernatremia hiperosmolar va a ser, a no ser que está inestable y demás, primero hay que corregir el déficit de agua. ¿Cómo se calcula? El agua corporal total por 1 menos 140 dividido entre el sodio medido. No se da más de la mitad del déficit en las primeras 24 horas. Entonces, el paciente ingresa con una hipernatremia sintomática, o sea, hablamos todas las cosas leves, pueden tratarse en consulta externa, si está con hipocalemia que coma sus plátanos, si está con leve hipernatremia o hiponatremia que tome sales de rehidratación, o sea, eso lo ven en la consulta externa, pero ya ustedes tienen que ver si realmente el paciente se va a internar, no se va a internar, si está grave. Y aquí esta hipernatremia sintomática con signos de shock. Primero se trata de shock con expansión, solución fisiológica y luego continuar el plan siguiente. Sin signos de shock, tratar de aportar el déficit previo en 48 horas, o sea, lo que vamos a calcular con la fórmula de déficit de agua las primeras 24 horas y el resto para las otras segundas 24 horas, ¿no? La corrección rápida, hay que disminuir máximo, ellos sugieren 12 equivalentes en 24 horas con una tasa menor de 0.5 equivalentes hora. El cambio de sodio que ocurre por cada litro de solución se calcula igual que en la hiponatremia con la fórmula de Adrogué. El cambio luego hay que calcular el volumen de la infusión. Se puede comenzar con 70 o 80 equivalentes de sodio sin potasio hasta obtener diuresis, luego puede disminuir a 40-50 y agregar potasio después de que llegue a buena diuresis. Entonces, lo ideal que generalmente nosotros utilizamos es esta solución, lo que nosotros conocemos como la glucosalina, o también se puede utilizar dextrosa con unas cuantas ampollas una ampolla en realidad de cloruro de sodio al 20%. Tenemos un varón de 76 años, 68 kilos, sodio sérico de 168, postrado deshidratado taquimnéico febril. Vamos a utilizar una dextrosa al 5 más una ampolla de cloruro de sodio. La infusión de 1000 de solución disminuirá el sodio sérico en 2.8. Necesitamos disminuir 4 equivalentes en 12 horas. Entonces, para hacer este aporte nos va a tocar infundir de esta solución 1430 ml en las primeras 24 horas. También se puede calcular el déficit de agua, que en este caso está midiendo 168, ¿no? Entonces, el agua corporal total es de 0.6. Vamos a calcular 140 menos, no, dividido entre 168, que sale 0.8. Entonces, 1 menos 0.8, 0.2 por 0.6. Más o menos nos sale como 1200 de déficit de agua. Entonces, de los 1200 ml, recordemos
que no podemos infundir los 1200 de agua libre, que tendríamos que incluir déficit de agua, tiene que ser agua libre. El agua libre es agua destilada. Entonces, el agua libre en este caso de 168, el déficit nos sale eso, 1.2 litros. Entonces pasamos 600 ml de agua libre en las primeras 24 y los restos 600 ml para las siguientes 24. Además podemos seguir aporte con solución ¿qué se llama? Solución glucosalina. Eso sería el tema para que ustedes vayan